La urgencia de la información nos empuja a empezar de una forma que no hubiésemos querido. A sus 82 años de edad de leucemia falleció Rafael Hernández Colón, quien fuera gobernador de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático en 3 ocasiones: 1973 a 1977 y de 1985 a 1993. Que descanse en paz. ¡Están del lado equivocado! A esto el gobernador lo llamó una decisión táctica que finalmente le dio un triunfo estratégico en la manifestación de la zona bancaria. Romper el perímetro hubiese significado una batalla frontal para llegar donde los manifestantes planeaban tener su tarima. Se les adelantaron y triunfaron en aquello de reprimir sin golpear. Si se hubiese roto el perímetro, los manifestantes son los que habrían quedado desprestigiados ante la opinión pública. No quieren mantener como una culebra dando vueltas por todo el área metropolitana. En la otra manifestación, desde el Capitolio a Fortaleza, también el gobierno se los echó al bolsillo. Los dejó juntarse, ir y aceptó en recibir a un vocero con una lista de quejas y agravios, y fue recibido por el propio gobernador. Lo único que falta, y quizá lo implanten para el 1 de mayo del 2020, es que para respetar los derechos de todo el mundo y no provocar disconformidad a nadie, las marchas se hagan en fila india, y así respetar los derechos de los que no se manifiesten y estos puedan ir al trabajo, estudio, comprar o pasear, y que el tránsito fluya sin tardanzas, más allá de los tapones normales. Puerto Rico es una democracia y a veces es importante recordar lo valioso que son. Apenas 500 millas de Puerto Rico al sur no tienen la misma espacio. Y uno de los superhéroes fue arrestado en el 1 de mayo y probablemente su arresto haya recorrido el mundo. Sí, el hombre araña, Spider-Man, no alcanzó a tirar sus redes para colgarse de las paredes de los bancos de la Milla de Oro. También se lo habían prohibido. Aún así, arrestado, hizo uso de uno de sus superpoderes: caminar hacia atrás. Un Día Internacional de los Trabajadores completamente anodino, intrascendente y domesticado. Tienen tiempo los trabajadores, estudiantes y comunidades para reflexionar y estudiar científicamente qué pasa y por qué. Algunos individuos se empecinaron en educarme como mal pensado, y eso fue lo que pasó cuando leí que la Guardia Nacional había referido por nepotismo y mal uso de fondos federales al capitán Juan Delgado. Me dije, ahí debe haber algo gordo o por lo menos sustancioso. Ahora se sabe algo más. También es investigado por el FBI y por el asunto en donde estaría metido el ex alcalde de San Juan, Jorge Santini, a quien se le imputa cobrar salario de la Guardia Nacional por haber sido activado tras el paso del huracán María, mientras también cobraba como asesor del Senado. Ahí lo dejo. Veremos. Y le decíamos que el asunto libertad religiosa y terapias de conversión terminaría mal porque el gobernador endulzaba un lado y luego el otro, y todo quedaría igual, en manos de los beatos y pechoños que quieren curar la homosexualidad con aspirina y mucha oración. Lamentablemente no nos equivocamos. Y para aquellos que alguna vez gritaron, ¿qué nos haríamos sin ella?, refiriéndose a la Fiscalía Federal, aquí le damos una tacita que nos la muestra como cualquier humano con sus grandezas y sus miserias. Un juez continental que vio en apelación, porque ya lo perdió una vez, un caso de discrimen laboral en contra de la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, dijo estas preocupantes palabras: argumentos improcedentes y hasta inventados para zafarse de un veredicto en su contra. Oigan, y los pasillos hasta dicen que la jefa de Fiscalía Federal en su momento esperó que el empleado en cuestión se fuera de vacaciones para ordenar al FBI allanar su oficina por sospecha de ser espía ruso. Eso está fuertecito, ¿sabe? ¿Cómo pelear contra ese inmenso poder? Es siempre una lucha desproporcionada. Por eso tanta gente se declara culpable en el Tribunal Federal, pues acaba de ocurrir otra excepción que da esperanzas. David venció aquello del poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y sigue siendo aterrador que un juez federal diga que Fiscalía Federal usa argumentos improcedentes y hasta inventados para zafarse de un veredicto en su contra. Si un banquero dice, como todos sabemos los banqueros actúan para el beneficio del pueblo, hay que empezar a huir de ese tipo porque además de imbécil, se trae algo más entre manos. Los banqueros solo ganan dinero sin importar cómo para los bancos.
Eso pasó con un tal Luis Burdiel, presidente del Banco de Desarrollo Económico y administrador de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, una entidad que espera por la llegada de 1.500 millones de dólares. Bueno, el propio gobierno le pidió la renuncia a su banquero, por un oscuro caso con un préstamo de 180.000 dólares que él había realizado con ese banco antes de ser nombrado presidente y que quería borrar, después de haber dejado de pagar. Si pretendía hacer eso con 180.000, ¿se imaginan lo que podría hacer con 1.500 millones de dólares? Uy, uy, uy. Banquete total, como dijo alguna vez aquel prócer que fue senador PPD, luego senador del PNP, posteriormente confinado por corrupción y hoy periodista estrella en radio y televisión. El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, le dio el puntapié inicial a la insurrección golpista paseándose por las calles de Caracas con un hombre que tenía prisión domiciliaria, pero que él amnistió, Leopoldo López. Pues don Leo y su familia luego se fueron de huéspedes a la embajada chilena y ahora andan por la Española, dicen. En el transcurso del día se dieron un par de peligrosas escaramuzas. Luego, un individuo que conducía una tanqueta antimotines hizo algo que jamás se hace en la calle. Si hasta los chinos en la plaza Tiananmen lo evitaron. Estos venezolanos optaron por el peligro. El día continuó borroso en relación a lo que sucedía en Venezuela, hasta que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, nos da la explicación de por qué Nicolás Maduro estuvo desaparecido gran parte del día. Lo cuenta el propio Maduro. Decía, Maduro tenía un avión prendido para irse para Cuba, para huir, y los rusos lo bajaron del avión y le prohibieron que saliera del país. Señor Pompeo, por favor. El asunto Venezuela merece una solución en beneficio de las mayorías, que no es ni el golpe de Estado ni volver a lo mismo del mes pasado. Tampoco es esta la frase hueca del día. Estoy monitoreando muy de cerca la situación en Venezuela. Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela y su libertad. ¿Quién otro iba a decir eso? Exacto. Trump, el jodón. Y hablando de Estados Unidos, se ha conocido un informe que da miedo. Unas 85.000 personas han sido investigadas y disciplinadas por incurrir en conductas criminales o cuasi criminales. Estas joyitas, sin razón, han golpeado gente, plantado evidencias para conseguir convicciones y usado su poder para agredir mujeres. Han mentido, han robado, han traficado con drogas, conducido en estado de embriaguez y abusado de sus esposas. Estas 85.000 personas son agentes de ley y orden, y lo dice un reciente estudio publicado por un periódico nacional de ese país. Y hablando de los agentes de ley y orden de aquí, de Puerto Rico, estos enfrentan una demanda de una mujer, veterana de Irak. La foto de Yadira Carrasquillo González dio la vuelta al mundo, cuando su agresor fue retratado precisamente el 1 de mayo, pero del año 2018. Hoy, esa institución, la policía local, está demandada en la Corte Federal. Y hablando de guisos dulcecitos, escuche esto. ¿Ustedes se acuerdan de una senadora a la que apodaban la Galeona porque en el gobierno de Fortuño presentó un proyecto para rescatar del fondo del mar, en algún lugar entre Isabela y Aguadilla, un galeón español que contendría, según ella, y el buzo y descubridor Efraín Acevedo, piezas de oro y otros metales que estarían valuados entre los 1.000 y 2.000 millones de dólares? Tremendo negocio, ¿no? El Estado financiaría y luego se irían 50 y 50 con el señor Efraín Acevedo. Ponga atención a ese nombre. La senadora Evelyn Vázquez perdió las elecciones del 2012. Se casó con un ex asesor de la presidencia del Senado, el señor Peter Mueller. Y el padrino de bodas de la senadora Vázquez fue nada más y nada menos que el buzo de aquel galeón. ¿Se acuerdan? El señor Efraín Acevedo. La señora Vázquez volvió a ser elegida senadora en el 2016 y todo el mundo se olvidó del galeón. Ahora ha surgido información que la senadora tiene bajo contrato en su oficina, por servicios de consultoría y cabildeo, palabras en las que cabe cualquier tipo de trabajo o truco, a la empresa PHA Consulting. Adivinen quién es el dueño. Exacto. El buzo del galeón y padrino de bodas de la senadora, el señor Efraín Acevedo. ¿Y saben quién trabaja en esa empresa? Exacto de nuevo. El esposo de la senadora, el señor Peter Mueller. Sigo. No, es demasiado.
Junten ustedes todos los pedacitos sueltos y concluyan. Ah, y la senadora Evelyn Vázquez, siendo una funcionaria elegida y que probablemente vaya a la reelección, también le han dado un programa diario en WIPR. Seguramente don William diría que no solamente Dinamarca está podrido. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros nuevos videos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en 7 días.